Si alguna vez has visto a alguien y has dicho como, uff, este man es demasiado inteligente, es demasiado capo, ¿cómo puedo hacer para ser como él? En este video te voy a mostrar 5 estrategias que te van a permitir ser un genio. Bueno, acá lo importante primero es definir qué es ser un genio, porque muchas veces uno intenta solucionar el problema sin ni siquiera definir el problema. Y acá lo importante, bueno, esto lo aprendí cuando quería ser consultor en otra vida y bueno, no se dio, pero resulté en esto y terminé, bueno, consultoría gerencial, digamos. Y ahora hago consultoría, pero en aprendizaje. De hecho, si no me conoces, soy Juan, soy Learning Coach y le ayudo a la gente a pasar exámenes difíciles con mi sistema de integración de datos. Pero el punto es que ser un genio básicamente implica dos cosas. Obviamente, hacer las cosas bien o aprender bien la información y ser capaz de recordarla, o sea, porque no es lo mismo aprender más recordar la información. Y no solamente eso, sino que eso se traduzca justamente en resultados, ya sea en exámenes o en la vida profesional, que eso se traduzca en resultados. Que en una conversación, por ejemplo, la gente alrededor tuyo diga, uff, este man sabe muchísimo, y te ganes ese praise por eso. Esa es una manera o una forma de juzgarlo. Pero la segunda es cuánto tiempo te toma justamente alcanzar esos resultados. Si tú tienes a dos personas, ambas saben lo mismo conocimiento, pero a esta persona le toma la mitad del tiempo adquirir ese conocimiento, ¿cuál de las dos personas sería más probable que reconocieras como genio? Probablemente la primera, ¿no? Entonces, tiene que ver con un criterio de eficacia, que sea capaz la persona de conseguir el objetivo o de obtener los resultados que quiere, pero que lo haga de forma eficiente, que exista eficiencia, es decir, que invierta de la mejor manera posible los recursos, que en este caso es el tiempo. Y eso implica entonces que la menor cantidad de tiempo posible es la que utiliza para conseguir los excelentes resultados. Pero ahora hablemos de las 5 estrategias para lograrlo. La primera de estas estrategias es incrementar la mielina. Bueno, ¿qué es la mielina? La mielina es una capa aislante de neuronas en el cerebro que básicamente lo que hace es que los estímulos eléctricos lleguen más rápido y pasen más rápido entre neuronas. Al final del día, ¿cómo funciona? Es, imagínate que se transmiten señales eléctricas de una neurona a otra. Cada puntico que está acá es una neurona. La forma en la cual funciona la mielina es que crea una capa aislante que lo que permite es que ciertas señales eléctricas al interior de una neurona se transmitan más rápido. Y si se transmiten más rápido, pues bajo el mismo esfuerzo, la persona va a ser capaz de hacer las cosas mucho más eficiente. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo construyo mielina? Hay que formar hábitos. Porque entre más formas hábitos, entre más repites un comportamiento, más mielina generas, porque el cerebro está más acostumbrado a que ocurra cierto estímulo eléctrico. Y eso obviamente elimina further neuroplasticity, o sea, la capacidad del cerebro de adaptarse en respuesta a la experiencia. Pero
está ayudándote a crear maestría respecto de las cosas que estás queriendo hacer. Y si creas maestría respecto de la single skill que te va a permitir lograr cualquier otra cosa, como aprender, pues es buenísimo. El tema es que mucha gente intenta crear maestría con una forma de estudiar que no es la adecuada. Entonces se ponen a hacer flashcards y hacen flashcards por semanas, meses o incluso años, creyendo que esa es la manera en la cual van a ser genios, pero no lo van a hacer porque esa forma de estudiar no es la adecuada. Yo tengo otros videos hablando de cuál es la manera de estudiar adecuada, pero vamos a irnos por el momento al siguiente punto, que es justamente optimizar la atención. Esta de mielina, este punto anterior, estaría enfocado en optimizar la eficiencia. Y este punto también vendría enfocado a optimizar la eficiencia. Es decir, que con el menor uso de recursos posibles alcances la mayor cantidad de resultados. Pero para esto necesito explicar cómo funciona la memoria en términos generales. Y cómo funciona la memoria en términos generales es que tú tienes un montón de estímulos externos que provienen del ambiente. Luego, esos estímulos externos, tú le prestas atención a algunos de ellos, a algunos otros no, a algunos otros los descartas, como por ejemplo lo que sentías en la planta del pie hace 3 horas probablemente no lo recuerdes porque no le prestaste atención a eso, pero sí le prestaste atención a otras cosas, ¿sí? Esta atención, otros autores la llaman justamente memoria de corto plazo. Y luego de esta atención, si se hacen las cosas correctas, se lleva la información a la memoria de largo plazo. ¿Sí? Si lo que se hace acá, que se conocería como codificación, se hace de forma correcta. La codificación básicamente se trata de cómo hacer para transferir la información que está en un texto a tu mente. ¿Listo? Pero lo que nos concierne hablar ahorita es esta parte de optimizar atención. Y acá hay un concepto del cual quiero hablar que se conoce como residuo de la atención, que básicamente se refiere a que cuando tú tienes un estímulo externo al cual le prestaste atención y intentas concentrarte en otra cosa, parte de tu atención va a seguir en lo que no se ha terminado. Y eso no te va a permitir o te va a restar atención sobre lo que tienes que hacer. Entonces, este residuo de la atención es muy importante que para tener la atención donde tiene que estar, obviamente no tener el celular cerca, simplemente tener un solo recurso del cual estudiar es fundamental. Y aparte de eso, implementar ya tácticas muy específicas, como por ejemplo escuchar binaural beats de 40 Hz. Es muy importante, de acuerdo con la evidencia científica, para mejorar la atención. Listo, ya en este punto optimizaste la atención. Ahora viene mejorar la transferencia de conocimiento, o sea, esta parte que ya había puesto en rojo. Y para mejorar la transferencia de conocimiento, tienes que entender que, de acuerdo con una investigadora llamada Wendy Suzuki de la Universidad de Nueva York, hay 4 maneras en general de transferir la información de las memorias de corto plazo a las memorias de largo plazo, que son la
asociación, la repetición, la novedad y la emocionalidad. ¿Cuál es el tema? Que todo el mundo se enfoca en esta, en repetir y repetir y repetir y repetir. Pero aunque pueda ser efectiva, porque esta transferencia de conocimiento pues se refiere más a la efectividad que a la eficiencia, aunque esta de la repetición pueda ser efectiva, no es eficiente. Y si definimos a un genio como una persona que no solamente es eficaz, sino que es eficiente, pues esta estrategia no puede formar parte de las que tienes que usar para ser un genio. Por el contrario, si tienes que usar la asociación, la novedad y la emocionalidad. De hecho, de estas tres que quedan, la más eficiente siempre es la emocionalidad. No sé si recuerdas algún evento trágico en tu vida que pasó hace más de 10 años. Es por este factor de la emocionalidad. Y aunque sabemos eso, o sabemos que recordamos las letras de canciones muy fácil, justamente por la emocionalidad, aunque sabemos eso, no somos capaces de usarlos al momento de intentar recordar nueva información. Y por eso usar emocionalidad es muy clave. Y para esto tienes que preguntarte cuáles son las cosas que podría relacionar con mi vida de este tema que estoy intentando aprender. ¿De qué manera podría hacer que esto que estoy intentando aprender sea aplicable a mi día a día? Y eso es lo que te va a permitir recordar. ¿Listo? Esta es la tercera. Y si llegaste hasta acá y eres médico y quieres pasar tu examen de residencia, puedes acá abajo agendar una llamada con mi equipo para conversar acerca de cómo puedo ayudarte. Pero vamos con el número 4, la estrategia número 4, que es reducir la carga cognitiva. Esta de reducir la carga cognitiva tiene que ver con ser eficiente, es decir, utilizar la menor cantidad de recursos posibles para conseguir el mismo resultado. Básicamente, esto proviene de investigaciones de John Sweater acerca de justamente la Cognitive Load Theory o la teoría de la carga cognitiva, que básicamente es como esto. Imagínate que tú tienes una pesa o dos pesas, una pesa 2 kilos y otra pesa 40 kilos. Puede ser que seas capaz de levantar la de 2. Puede ser que seas capaz de levantar la de 10. Puede ser que seas capaz de levantar la de 20. Pero no eres capaz de levantar la de 40. Y de la misma manera, tu cerebro, hay una cierta cantidad de piezas de información que es capaz de recordar, pero hay un punto en el cual la carga cognitiva que es capaz de soportar no es la suficiente. Y de hecho, de acuerdo con la evidencia científica, el número máximo de elementos que se pueden mantener en la memoria de corto plazo son 4. Y esta es la razón por la cual hacer resúmenes, hacer resaltado, hacer subrayado, no funciona. Porque estas estrategias te están obligando a mantener muchos elementos a la vez en la memoria, pero en la memoria de corto plazo, que nunca haces nada para transferir a la memoria de largo plazo, porque no utilizas, por ejemplo, la codificación de la cual hablé antes. Entonces, para reducir la carga cognitiva, justamente es necesario transferir una por una las piezas de información de la memoria de corto plazo, digamos que esto es la memoria de corto plazo, a la memoria de largo plazo. Entonces, transfieres esta. La memoria de largo plazo, sí, de acuerdo con la evidencia científica, se cree que es ilimitada.
entonces es un mejor lugar para almacenar la información. Luego transfieres esta y así sucesivamente. El tema es cómo haces eso, reduciendo la carga cognitiva que no te aporta. Justamente la carga cognitiva, de acuerdo con investigaciones de John Sweller y gente que ha colaborado en estos estudios, han mostrado que hay 3 tipos de carga cognitiva. Una carga cognitiva, voy a decir los nombres en inglés, no voy a correr el riesgo de traducirlos. Extraneous, otra que es German y otra que es intrinsic. Entonces, arranquemos por la intrinsic. Esto básicamente se refiere a la complejidad como tal que tiene el tema. Digamos que esta carga cognitiva no se puede cambiar, o sea, va a mantenerse igual, porque depende literalmente del tema que quieras aprender o de lo que sea que quieras aprender. Si un tema es complejo, no vas a poder hacer nada para reducir la carga cognitiva sobre ese tema. Lo único que podrías hacer es aprender otra cosa, pero probablemente pues esa otra cosa, aunque sea más fácil de recordar porque tiene menos carga cognitiva, no te interesa aprenderla. La siguiente parte es la extrinsic cognitive load, que se refiere, extraneous más que extrinsic, extraneous, a todo lo ajeno al tema como tal. Ejemplo, ponle tú que estás viendo un curso en donde te están enseñando un tema y la instrucción no es clara. Esa instrucción que no es clara incrementa la carga cognitiva, pero de una forma innecesaria, porque al final del día esa carga cognitiva no te va a ayudar a recordar la información. Contrario a lo que pasa con la carga cognitiva German, en donde creas carga cognitiva pero enfocada a retener la información. La meta es minimizar esta cantidad de carga cognitiva y maximizar esta. Y bueno, esta pues no puedes hacer nada porque, como te dije, se mantiene igual porque depende del tema. Porque cuando tú inviertes tus recursos acá, en esta carga cognitiva, ahí es donde eres capaz de lograr, como hablaba ahorita, transferir la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y por último, hay que optimizar el retrieval o la forma en la cual recuperas la información. De esto hablé en otro video hace poco, pero básicamente se refiere a que una cosa es todo esto que hemos hablado, que se refiere a adquirir nueva información, y otra cosa es lo que voy a hablar ahora, que se refiere a recordar información, que se refiere no a ir en el sentido de esta flecha, ¿sí? De izquierda a derecha, de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, sino ir en el sentido contrario, traer la información de la memoria de largo plazo a la atención para tomar decisiones, como por ejemplo en un examen. Y la forma en la cual haces eso es, yo expliqué ahorita que hay que transferir la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo una por una, pero para recuperar información y llevarla de la memoria de largo plazo a la memoria de corto plazo, hay que hacer lo opuesto. Hay que agrupar toda esta información lo más posible para que solamente necesites recordar una cosa que te ayude al final del día a recordar todo lo que está dentro de ella, para luego enviar esta información a la memoria de corto plazo, que recuerda es muy limitada, y que eso te ayude a tomar las decisiones adecuadas, ya sea para un examen o cuando estás conversando sobre un tema, saber qué decir, eso particularmente. Hace un montón de tiempo hice un video hablando de cómo ser limitless en la vida real. Acá puedes verlo si te interesa.